Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lavinia Cabrera Sandoval. Soy choca de nacimiento y soy diseñadora gráfica de profesión. Desde hace 20 años soy docente en mi alma mater en la Universidad Mundo Maya a nivel licenciatura y hace como 5 años también soy maestra a nivel bachillerato. Una de las cosas que he podido tener en cuenta en mi profesión es precisamente darle a mis alumnos ese conocimiento de cómo se tienen que desarrollar los proyectos en los diferentes ámbitos del diseño gráfico en específico. Sin embargo, mi especialidad ha sido en el diseño editorial, es decir, en la elaboración de productos editoriales. Mi campo más fuerte ha sido lo que es periódico y revistas, por lo tanto, tener la experiencia de poder participar en un producto editorial que es un libro ha sido de verdad uno de los pináculos de lo que es mi profesión, poder concretar ese proyecto a la par no solamente de participar en desarrollar los espacios de comunicación visual, sino desarrollar los productos gráficos que acompañan a esos espacios. Tuve la fortuna de participar en varios libros, no solamente en uno, o sea, aunque fue una convocatoria de artistas visuales bastante amplia, éramos como 100 ilustradores y la verdad es que ha sido una bendición participar en la mayoría, salvo en 1 o 2 grados que obviamente no pude participar, pero ha sido la experiencia muy enriquecedora por precisamente el tipo de material que se maneja en las estructuras de los libros de texto, ¿no? Para empezar, el hecho de que estén en campos formativos diferentes aporta una condición específica para cada texto y el manejo visual de cada texto tenía que estar en relación precisamente con los conocimientos que se querían impartir precisamente para los niños. Aquí tengo el ejemplo del primer proyecto en el que participé para el de proyectos comunitarios de primer grado y es un texto bastante interesante en donde le enseñan a los niños de que hay microorganismos en muchos alimentos, ¿sí? Y pues bueno, a la par platica la historia obviamente de una familia que se dedica a vender pan y de cómo se hace el pan precisamente por la evolución de la masa, ¿sí? Y viene también un experimento bastante interesante de cómo ellos podrían crear su propia masa para hacer pan, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que se me facilitó muchísimo es que a la par de ser de ilustradora, de tener que idear la parte visual del texto, imaginarme cómo va a ser el personaje, imaginarme los utensilios que va a ocupar, es poder hacer un proceso de paso a paso en un experimento que fue una de las cosas que me encantó en estos nuevos libros. En este proyecto de tercer grado me tocó muy interesante que es de los libros cartoneros, obviamente para motivar la lectura de los niños, pero no solamente que lean, sino que también ellos pueden crear sus propias historias, poder fomentar esa parte creativa de los niños, porque no sabemos si va a haber un niño que en un futuro va a ser un escritor o incluso un niño que a lo mejor se va a dedicar a ilustrar cuentos infantiles o a hacer libros de texto. Entonces, es fantástico cómo les ofrece esa iniciativa de decir, bueno, tú tienes en tu imaginación un montón de historias que están dentro de ahora sí que de tu corazón, sácalas. Y viene un experimento en donde ellos van a crear su propio libro cartonero. Y obviamente viene en un lenguaje sencillo, es un experimento bastante fácil de hacer, pero ir ilustrando el paso a paso de cada uno de ellos me sirvió muchísimo la parte de poder hacer también infografía. Desarrollar una infografía, desarrollar el paso a paso de cada uno de los elementos para que el niño entienda, bueno, lo está leyendo, pero de forma visual entienda en dónde tiene que pegar, en dónde tiene que doblar, en dónde tiene que recortar, ¿no? Entonces, bastante sencillo, con ilustraciones bastante sencillas, y de pronto ellos pueden hacer un libro, ¿sí? Tal cual, meterle ahora sí que el diseño que ellos quieran, jugar con un diseño de portada y jugar precisamente con crear sus propias historias. Y la verdad es que en específico de los que me han buscado ilustrar, precisamente ha sido porque fomenta la imaginación del niño
de decir, tú tienes la capacidad de poder leer el texto que quieras, que está muy bien, pero también tienes la capacidad de formar tus propias historias, de convertirte en el superhéroe de tu historia, en el héroe mitológico, la heroína, la hada, la bruja, y crear las propias historias en donde el niño, junto con sus amigos, pueden ser los protagonistas. Por ejemplo, de segundo grado de proyectos de aula, es un texto bastante actualizado por la situación que vivimos ahorita con el COVID, y la verdad es que es un texto tan ameno, en donde le da importancia a la salud mental del alumno, de decir al niño, sabemos que pasaste una pandemia, sabemos que fue difícil. El libro narra la historia de una niña que vive con sus abuelitos, entonces es hermoso porque llega una parte donde platica que la abuelita se enfermó y tuvo que ir a la Ciudad de México. Obviamente sabemos que se enfermó de COVID. Entonces, imaginarme cómo sería esa caminata de ir con el abuelito y la abuelita que van al centro de salud, y obviamente imaginar, bueno, ¿cómo voy a hacer que el niño reconozca que están en la Ciudad de México? Bueno, con uno de los estatuas o los monumentos más significativos de ahí, que es obviamente el Ángel de la Reforma, ¿no? Y hacer como que la escena en donde están los abuelitos caminando tomados de la mano, porque obviamente pues el abuelito lleva a la abuelita con el doctor porque está preocupado, ¿no? Y es un texto bastante emotivo porque pues, la abuelita muere a causa del COVID, como seguramente muchos niños habrán pasado con sus familias, ese dolor y ese sufrimiento. Y pues bueno, la parte donde la niña, a pesar del dolor, recuerda con mucho cariño a su abuelita, porque esa abuelita vestía un chal, ¿no? Ese tipo de detallitos que te lo enmarcan muchísimo los libros, en donde decir, la abuela viste un chal amarillo, ¿no? Y la niña, cuando ya la abuela no está, se pone ese chal para sentir el olor y el apapacho de su abuelita, y se pone a cantar canciones que cantaba con su abuelita. Y esa es la segunda parte de este texto bastante interesante, que es donde los niños tienen que crear su propio periódico informativo del COVID, ¿no? Investigar, obviamente, con fuentes certificadas, qué fue el COVID, cómo se propaga, cuáles son los cuidados que se tiene que hacer. Y lo fabuloso de esto es, no solamente lo tienen que armar, ¿no? Sino lo tienen que presentar, no nada más a su aula, sino otra de las cosas importantes que tienen estos libros de la nueva escuela mexicana es que involucran a la comunidad, la familia, el núcleo familiar, sea el que sea, y la comunidad. No solamente el trabajo se queda en el aula, donde lo ven los otros compañeros y los maestros lo califica, no. Es una información, es un proyecto que tiene que mostrarse a una comunidad. Ha sido bastante gratificante participar en estos libros de texto. La parte de ilustración es igual un campo bastante amplio, y pues bueno, si ustedes observan los libros van a ver el trabajo de muchísimos ilustradores talentosos con diferentes estilos gráficos. Modelo de la escuela, es bastante loable el trabajo que hemos estado haciendo. De mi parte, como parte de ser ilustradora, de la parte de los que seguramente maquetaron estos libros, pero sobre todo de aquellos maestros que pusieron su conocimiento para hacer todos estos proyectos, diseñarlos y sobre todo hacer las investigaciones pertinentes para que todo el conocimiento que está aquí sea obviamente de una fuente confiable y que aporte al conocimiento de los alumnos. El trabajo de verdad, el trabajo que está detrás de ellos en todas las ramas para crear esto, ¿sí? Es un trabajo que se hizo con mucho cuidado y con mucho respeto. Los libros tienen que estar con los niños, créanme. Los textos que me tocó a mí ilustrar son textos que valen la pena que los niños lo lean. Por lo tanto, denle la oportunidad a sus hijos, a sus sobrinos, a sus ahijados, a que tengan en sus manos estos libros. Son unos tesoros, se los garantizo. Ustedes como padres, como tutores, son los primeros de ser los jueces de estos libros, pero para poder ser juez no es verlo en un video de TikTok, no es verlo en un noticiero, es agarrar el libro, hojearlo y leerlo.
Es la única manera que usted pueda tener un criterio necesario y le invito porque se va a dar cuenta del valor del conocimiento que tienen esos libros, de cómo enseñarle a sus hijos de una forma amena y una nueva visión precisamente de unidad, de comunidad, de solidaridad. Los libros están pensados para que sean leídos no solamente por el niño, por el maestro, por sus compañeros, sino también por el núcleo familiar del niño. Hay actividades en donde involucran a los padres, en donde el niño hace proyectos precisamente para mostrárselos a sus padres, a su familia. Entonces, no le quiten esa oportunidad de aprendizaje a su hijo. Por favor, dejen que sus niños lo lean. Usted, por favor, también ojéelo, léalo y se va a dar cuenta que muchas de las cosas que dicen no son ciertas. Si ponemos en balanza los conocimientos y todo el legado que aportan los libros, va a ver que se va a llevar un buen sabor de boca. Secretaría de Educación. Gobierno de Tabasco.